Bienvenidos a nuestro episodio número 2 del podcast con el Dr. José Antonio Meneses. Hoy nos platicará cuál es el papel que desempeñan las emociones en las enfermedades, específicamente en el cáncer. ¿Qué tal a todos? Soy el Dr. José Antonio Meneses Hernández. Hoy voy a hablar con ustedes acerca de las emociones. ¿Cómo fue que yo me di cuenta que las emociones tienen un impacto negativo o positivo en el cáncer, dependiendo de la emoción que se trate? Pues bien, en el año de 1976, estando yo haciendo mi internado de pregrado en la Clínica Hospital T1 número 11 de Jalapa, Veracruz, del Seguro Social, yo fui adscrito a la sala de los pacientes oncológicos. Eran 2 meses que yo debía estar ahí y después rotar a medicina interna o a cirugía o ginecobstetricia. Entonces a los 2 meses me habló el jefe de enseñanza y me dijo: oye Meneses, por favor quédate otro tiempo más con los enfermos oncológicos porque están a gusto contigo y tus compañeros ninguno quiere ir con ellos porque dan mucha lata, despiertan en la noche a todo mundo porque tienen dolor y no quieren estar ahí. Este es el principio del médico. Estos son los futuros médicos, los que no quieren entenderse con la persona enferma. ¿Qué cosa hacía yo? Había en especial una señora llamada Lolita, de la cual hablo yo en mi primer libro, que se llama El cáncer, mitos, realidades y retos, y esta Lolita estaba internada por un cáncer cervicouterino y le dieron radiaciones, le pusieron radioterapia interna o colpostatos y junto con estos colpostatos se le hizo una perforación en la matriz y se le hizo una perforación en el intestino haciendo una fístula hacia la pared abdominal. Esa fístula le ocasionaba que por ahí saliera el excremento y aparte de todo estaba muy infectada. Lolita era de las pacientes que más estaban demandando atención porque cuando se empezaba a llenar de excremento pues le dolía mucho y había que irle a hacer una curación a la hora que fuera en la madrugada. Entonces por eso ningún compañero quería estar en esa área. Sin embargo, yo me di cuenta que bajaba yo a ver a Lolita y que estaba con mucho dolor, le hacía yo su curación y además me ponía yo a platicar con ella. ¿Qué cosa platicábamos? Platicábamos sus temores, sus angustias, sus miedos, la vida que había vivido. Ella quedó huérfana de padre y madre a los 5 años de edad. De ahí se fue con un tío y una tía y vivió con ellos, pero el tío la violó. Y después de violarla la corrió de la casa. Y ahí anduvo vagando hasta que se encontró a un albañil, el cual se casó y tuvieron 6 hijos. Y ella vivía feliz. Pero un día el albañil agarró con una varilla un cable de alta tensión y fue aventado al suelo y murió instantáneamente. A partir de allí ella generó en 6 meses su cáncer y de ahí vino todo el problema del cáncer. Ahí me di cuenta de la relación de las emociones con el cáncer. Entonces a esta señora Lolita, cuando yo bajaba y escuchaba y platicaba con ella acerca de sus hijos y de todo, se quedaba dormida. No necesitaba yo ponerle pirrólicos con papaverina, ni codeína, ni morfina para quitarle el dolor. Solita se quedaba dormida después de que sacaba todo aquello que le estaba lastimando. Yo siempre lo he sostenido. El dolor no es físico. Cuando hay un dolor es porque está adolorida el alma. Entonces Lolita tenía muy adolorida el alma. Pues esta mujer así fue y yo me tuve que quedar otros 2 meses con ellos porque mis compañeros futuros médicos no querían entenderse con esos pacientes, cuando el juramento de Hipócrates es muy contrario a lo que dice. Pero en fin, esta es la verdad de nuestra medicina actual, al grado que hemos llegado. Ahora solo es business. Entonces, quiero decirles que
ese fue el inicio en el que yo me di cuenta del efecto de las emociones en la generación de la enfermedad. Y por otro lado, quiero decirles que en ese tiempo me surgió a mí una cosa. Alrededor de la clínica había muchos naranjos. Algunos de ellos tenían plaga, una plaga de muérdago que conocemos allá en Veracruz. Tenemos el conocimiento de esta plaga que seca al árbol y lo destruye. Cuando yo en las tardes me quedaba a hacer guardia, frecuentemente me gustaba observar ese árbol y decía yo, esta planta es como el cáncer. Cobra vida y hasta florece a base de matar y quitarle la vida al huésped. Yo decía, esto es el cáncer. ¿Y quién me iba a decir que cuando llegué a Suiza, justamente fue lo que me encontré? Que el medicamento que se utiliza para el cáncer es un muérdago que crece en el pino, en el abeto, en el manzano, en el roble y en el olmo, pero solamente crece en los Alpes suizos. Ese tiene todos los componentes necesarios para estimular la inmunidad natural innata. Estudios que se han hecho en el Instituto Max Planck de Alemania, que es el instituto mayor en todo el mundo en inmunología y genética. Pues cuando yo hice mi internado, se forjó estas dos cosas. Por un lado, ver el aspecto emocional en la génesis del cáncer, y por otro lado, ver el medicamento que podía ser. Esto, lógicamente, es algo que en la actualidad está desechado por la medicina. Vean a cualquier oncólogo y pregúntenle, doctor, es que mi esposo me pega mucho y yo sufro mucho y todo. No, eso no tiene que ver con el cáncer. Entonces realmente vivimos una medicina materialista donde las emociones son dejadas de lado. Las emociones son para los psicólogos, no son para el médico. Entonces se hace esta dicotomía y esa es la tristeza en nuestra vida. Simplemente les voy a poner un ejemplo. Hipertensión arterial. La misma palabra hipertensión nos está hablando de una tensión emocional exagerada. Eso hace que se segreguen catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y eso hace que suba la presión, y la presión alta desemboca en un infarto, y el infarto o también en un infarto cerebral. Entonces, pudiendo haberse tratado desde el origen, desde las emociones, ¿qué es lo que le ocasiona esa hipertensión emocional? En el cáncer es lo mismo. Entonces tenemos que ir a la raíz. Siempre un inmuno-oncólogo tiene que estar trabajando con un psicólogo oncólogo. Y esto es muy importante porque de esto depende el éxito al 100%. Yo les digo a los pacientes, hay algunos reacios que no quieren introducirse en el aspecto de su vida porque les lastima o porque les causa vergüenza, y entonces yo les digo, si usted lleva el tratamiento, va a tener el 50% de efectividad, no el 100%. El medicamento le da el 50%, el otro 50% lo da el manejo de sus emociones. El oncólogo tradicional, las emociones es lo que menos importa. Importa tampoco que el enfermo oncológico a menudo es muy maltratado por el médico oncólogo. Ya hace un rato o en el podcast anterior yo les dije, he sabido de oncólogos que tratan tan mal a las personas precisamente porque no se les vaya para que no dejen de ganar dinero. Entonces, realmente lo que tenemos es que debemos ver primero por la salud del paciente. Eso es lo que nos debe mover. Para eso nos hicimos médicos. Para quien no sepa el significado
de la palabra médico, ahora lo va a aprender. En la época de los griegos, el dios de los médicos era Mercurio, el dios Mercurio. Por eso ven ustedes que el emblema del médico es un báculo con una serpiente retorcida, a veces con alas, a veces sin alas el báculo. Pero curiosamente, el Mercurio, era el dios de los médicos, de los rateros, de los asaltantes y de los comerciantes. Les digo por qué. Porque en la época de Hipócrates se comprendía que cuando existía una enfermedad es porque en una parte de nuestro cuerpo estaba sobrando lo que en la otra parte le hacía falta. Entonces, el papel del médico era equilibrar, llevar de donde había mucho a donde había poco, y así se sanaba la enfermedad. Toda esta es la medicina hipocrática. ¿Por qué los comerciantes? Porque los comerciantes en aquella época, digamos, iban de una parte a otra y llevaban de lo que tenían ellos y producían en su país a otro país donde no se producía eso. Y entonces del otro país llevaban a su país lo que no producían ellos. O sea, si ustedes ven, no es más que el equilibrio lo que existe. ¿Y los ladrones por qué? Porque antiguamente los ladrones no eran como ahora, para enriquecerse y envanecerse. Recuerden a Robin Hood, Chucho el Roto. Le quitaban a los ricos, a los que más tenían, para llevarles a los pobres. O sea, por eso Mercurio era el dios de la medicina, de los ladrones y de los comerciantes. ¿Ya me entienden? Por el principio del equilibrio. Y esto debería ser la medicina, que ahora está en un total desconocimiento. Pues bien, esto que les dije ahorita para todos los médicos, que puedan conocer de dónde viene la palabra médico, aunque actualmente hay muy pocos médicos. Y hay muy pocos médicos y hay muchos doctores, porque ahora se le dice más doctor al médico, porque el doctor es un docto y el médico se cree, al menos la gente cree que es docto, aunque está muy lejos de esto. Le digo, pero el médico antes, en la época de Hipócrates, era considerado como un mediador entre los dioses y el enfermo. O sea, y el medicamento era considerado como un mediador, por eso de ahí viene la palabra medicamento, mediador entre el enfermo y el médico. Y así se concebía la medicina, que por desgracia hemos perdido y que tendremos que retomar si realmente queremos tener una medicina humanizada. Quiero compartir con ustedes un ejemplo que me causó, y después de casi 50 años como médico, me causó realmente mucha extrañeza. Y se trató de una paciente que vi del estado de Veracruz, que acudió conmigo con un mesotelioma pleural. El mesotelioma pleural es un cáncer de la pleura, muy agresivo, y se puede ir al peritoneo también. Ella llegó con eso, era una investigadora del Instituto Nacional de Recursos Bióticos y fumaba mucho. Entonces ella llegó con ese cáncer. Entonces yo le dije, mire, le voy a dar el tratamiento, pero tiene que llevar su tratamiento emocional. Y ya me empezó a contar, o sea, desde ahí ella se abrió. Me dijo, mire, lo que pasa es que yo en un tiempo, dice, tuve a mi hijo y mi esposo me lo quería quitar. Dice, y yo dejé mi trabajo en recursos bióticos y me fui a la sierra de Chiapas a vivir, porque él era un hombre muy poderoso en el gobierno y yo sabía que me lo podía quitar. Entonces me fui a ver a donde no me encontrara. Dice, pero aparte fumaba yo muchísimo.
Cualquier médico podría pensar porque fumó, pues no es cierto. El mesotelioma no es por eso, es por sustancias químicas, pero como colorantes, como solventes, como esto. Entonces, pero más que las sustancias, es la sustancia agregada a un estado emocional. Esta señora cursaba con muchísimo miedo que su hijo ya estaba casado y ya tenía un hijo, y ella seguía con ese miedo cuando la vi. Entonces le recomendé a una psicóloga de Veracruz con la que yo trabajo y la vio, y entonces empezó a ir con ella y todo, y yo le dije, oye, ¿cómo va la señora esta? Y me contestó, pues muy bien, es muy dedicada y hace todo lo que le digo y muy bien, dice. Esa señora realmente es un ejemplo, dice. ¿Qué creen? En 3 meses ya no tenía cáncer. Para mí fue realmente algo sorprendente. Nunca en mi vida había yo visto a una persona que en 3 meses se hubiera sanado de un cáncer, mucho menos de ese tan agresivo. Y entonces el oncólogo tradicional que le diagnosticó el cáncer, pues fue después de que a los 3 meses fue con él y le mandó a hacer un PET scan. Y en el PET scan ya no salió nada. Sin embargo, el oncólogo, para cerciorarse más, le dijo, le voy a tomar una nueva biopsia en el mismo lugar que se la tomé. Se la tomó y la mandó al patólogo y salió sin cáncer. 3 meses para deshacerse de un cáncer. Y entonces el oncólogo tradicional le dijo, pues no sé qué haya usted hecho, pero ya no tiene usted nada. Debería comprarse un billete de lotería porque tiene usted mucha suerte. Entonces, dense cuenta aquí el por qué, después de tantos años de trabajar con la inmunoterapia oncológica, a mí mismo me sorprenden los resultados. Y cuando se lleva la psicoterapia como debe ser y se quitan todos los estigmas que tenemos, todos los pensamientos de reminiscencias que tenemos negativas, entonces se va a sanar la persona. Realmente yo llego a decirle a los pacientes que vienen, porque siempre me preguntan, ¿qué cree usted, que se sane o que no se sane? ¿O cómo ve usted? Y yo les digo, miren, eso yo no sé, porque no sé cómo va a trabajar su psicoterapia. No sé, hay muchas personas que no les gusta entrarle a eso. Entonces, y yo les digo eso, y yo les digo, pero si me garantizan ustedes que va a ser muy apegada a su psicoterapia y va a ser muy apegada a su tratamiento, a como yo se lo indique, yo les puedo firmar ante un notario público que se le va a quitar el cáncer. De otra manera no. Y yo les digo, a lo largo de 40 años, como médico inmuno-oncólogo, he visto sanarse, si no cientos, a miles de personas en 40 años. Esto es la satisfacción más grande que tengo. La gente que han desahuciado y que le dicen no te vas a curar. Como el ejemplo tengo a una señora con un timoma maligno que fue totalmente desahuciada porque era inoperable, involucraba a los grandes vasos del corazón, a la arteria aorta y la vena cava superior. Entonces no la pudieron operar, la mandaron a radiaciones y la mandaron a quimioterapia. Después de que terminó este tratamiento le hicieron estudios. Cuando fue a ver al oncólogo le dijo, fíjese que contrario a lo que esperábamos, que disminuyera y se pudiera operar, pues creció más. Y entonces pues usted tiene 2 meses de vida, le recomiendo que le hable al notario, haga sus papeles, usted ya se va a morir. Esa persona llegó conmigo, llevó muy bien su psicoterapia y todo, hizo todo lo que tenía que hacer y a los 4 años ya no tenía tumor. Ese tumor que no le pudieron operar
los macrófagos, los linfocitos, destruyeron a las células tumorales y desapareció el tumor. Quiero decirles que cuando yo llegué a Suiza, esto lo vi continuamente. En ese tiempo yo llevaba la creencia de aquí que un tumor no se podía quitar más que con cirugía, porque no comprendía el sistema inmunológico. Entonces la persona se curó, y quiero decirle que era una persona mayor y todavía vivió 10 años. Esa persona realmente, después de que le habían dicho que en 2 meses se moría, vivió 10 años y sin tumor y con una actividad plena. Ejemplos como este son las grandes satisfacciones de mi vida y que a mí no me importa, y realmente pues no me importa enfrentar cualquier cosa si yo tengo que cumplir una misión. No me importan los ataques de los oncólogos tradicionales, de los ataques sin fundamento, por pura envidia, porque quiero decirles que muchos pacientes míos, después de haber estado desahuciados, han regresado a ver a los oncólogos tradicionales y jamás le dicen: oye, ¿cómo te curaste? Dame el teléfono del doctor, quiero saber qué hizo. Nadie, no les interesa más que el dinero. La salud del paciente no les interesa. Yo estoy dispuesto a compartir, de hecho estoy enseñando a muchos médicos en la República y espero que esto trascienda aquí en México, porque la inmunoterapia oncológica es hoy por hoy punta de lanza en la investigación en Europa. En Suiza, en Alemania, en Austria, existe una estadística de que el 70% de enfermos de cáncer recién diagnosticados prefieren llevar el tratamiento inmuno-oncológico y ya solamente un 30% lleva la quimioterapia. Esto es un duro golpe a la quimioterapia. Entonces es por eso que el laboratorio que produce este medicamento ha sido mandado a quemar 2 veces por la pura envidia. Entonces, pero la verdad siempre debe prevalecer. Y el conocimiento aunado a la sabiduría, eso es lo que hace al médico, realmente médico. Al doctor lo hacen las universidades, lo hacen las especialidades, pero el médico, como decía Paracelso, el médico es ordenado por Dios. Paracelso decía: un médico puede tener títulos universitarios, así como un rey tiene un título o otorga títulos de conde, de marqués y todo. Dice, pero al verdadero médico solo lo hace Dios. Y eso sigue vigente. Yo les hablé en el podcast pasado de Paracelso como el fundador de la química. Pues aparte de fundador de la química, Paracelso fue un gran hombre que está enterrado en la Catedral de Salzburgo, en Austria, porque Paracelso, en su tiempo, los médicos lo odiaban mucho porque curaba a los enfermos que no podían curar ellos. Y entonces, en su epitafio en la Catedral de San Sebastián, en Salzburgo, donde pude estar, en su epitafio dice: aquí yace el divino Paracelso, fíjense, divino Paracelso, quien en su tiempo con medicina milagrosa curó el cáncer, la lepra, la peste. Entonces, Paracelso fue un gran médico, inventor de muchísimos medicamentos, y él inventó además, se dice que fue el único alquimista que pudo convertir el plomo en oro. Pero cuando lo hizo, para que vean la calidad de hombre, que ya no hay en ningún médico aquí, él dijo que lo había logrado, pero que la verdadera alquimia sería aquella que convirtiera en oro el corazón de todos los hombres. Muchas gracias. Todas las opiniones emitidas en este podcast son de divulgación médica y científica por expertos en la materia.